de órdenes superiores, que nosotros habíamos llamado todo lo que hemos hecho anteriormente son derivadas de primer orden, ¿listo? Entonces, si tenemos nuestra función de dos variables y yo quiero hallar mi primer derivada de esa expresión, lógicamente que estoy encontrando mi derivada de esa función de dos variables respecto a x. ¿Listo? Y también estamos viendo la derivada respecto a y. Entonces, si ustedes ven, estamos hallando su derivada parcial, ¿cierto? Eso es lo que vimos en las clases anteriores, aplicando la derivada parcial. Entonces, pero todo esto es la derivada de primer orden. ¿Ya? Primer orden. Señor, de la paz. Entonces, a esta derivada, si derivamos una vez más, estamos encontrando la derivada segunda o de segundo orden. O sea, que serían todas estas. Lo que le llamamos segundo orden. ¿Ya? Entonces, ¿cómo son encontradas esas derivadas de segundo orden? Fíjense ustedes que a la derivada de orden, si derivamos una vez más, fíjense que nosotros tenemos una función de dos variables. Siempre derivamos respecto al subtendiente. Para las de segundo orden también debemos derivar respecto a su variable. Función, una vez más respecto a x, me está indicando que debo derivar dos veces respecto a x. ¿Ya? O bien, la simbología 1,1, que quiere decir la primera componente, dos veces sobre la misma primera componente, pues su defecto, fíjense ustedes acá, la otra simbología nos indica de que debemos derivar la derivada parcial anterior una vez más respecto a x, que me indica que debo derivar la derivada de segundo orden de la función respecto a x. O también puede expresarla que z es una función de dos variables, como indicamos aquí. Entonces, esas son las notaciones que estamos haciendo y derivando respecto a x. Yo a esta derivada de esta función, si quieren, la debo derivar respecto a x y la debo derivar respecto a y, porque son dos variables a las que puedo derivar. Siempre respecto a la variable independiente. Fíjense, en este caso 1, a esta derivada he derivado respecto a x dos veces. O sea que la primera derivada, derivamos una vez más ese resultado, ¿no? Fíjense en la segunda expresión que vemos acá. A esta expresión también una vez más derivamos, pero ya respecto a la variable y. ¿Cierto? Entonces, si la función es de x yo derivo respecto a y, me estoy indicando de que debo derivar primero respecto a x y después respecto a y. Y aquí lo mismo me indica. Primero derivo respecto a x, después respecto a la variable y. Y si ven acá la notación, nos sigue expresando lo mismo. Donde obtenemos la derivada segunda, primero respecto a x y después respecto a y. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven las dos primeras, hemos derivado esa derivada parcial de f de x respecto a x, respecto a y. Lo mismo hacemos a la derivada parcial respecto a y. Derivamos una vez más respecto a x y nuevamente hacemos respecto a y. Entonces, si ustedes ven, si derivamos primero respecto a y, después respecto a x,
queda expresado de esa forma, ¿no? En forma literal y en forma numérica. O bien, nos pueden expresar esta notación en algunos libros que aparecen. O sea, aparecen ese tipo de notaciones y debemos tener cuidado. Pero, en realidad, es el mismo valor debería expresar. Lo mismo acá, fíjense la derivada para la última. Si derivamos a la función, la derivada parcial respecto a y, una vez más respecto a la variable y, estamos obteniendo la derivada del segundo orden respecto a y. Igual aquí, fíjense, los dos de la segunda componente que debo derivar. Entonces, si ustedes ven, estamos encontrando en este caso para una derivada de función compuesta, cuando queremos hallar sus segundas derivadas parciales respecto al segundo orden, tendríamos 1, 2, 3, 4 derivadas parciales, teniendo en cuenta una función de dos variables. Entonces, son esas las segundas derivadas de la segundas derivadas parciales de esta función de dos variables. ¿Ya? Hay un audífono por ahí, por favor, apaguémoslos. Parece que es Darío, ¿no? Bien. Si ustedes ven, esas son las derivadas parciales que debemos tener en cuenta para una función de dos variables. Si fuese de tres variables, la cantidad de las segundas derivadas parciales hay que tomar en cuenta respecto a esa variable. ¿Alguna pregunta? Sebastián Trujillo, apaga tu audio. Escucha. Si ustedes ven, acabamos de encontrar la derivada de segundo orden para una función de dos variables. ¿Listo? Yo decía, si la función fuese de tres variables, no olvidemos, la metodología es la misma. ¿Ya? O sea, debo hallar las derivadas parciales respecto a cada una de sus variables independientes. ¿Ya? Y si ustedes ven, una vez encontradas sus derivadas parciales de cada una de sus variables independientes, podemos hallar la derivada, en este caso, derivadas, segundas derivadas parciales. Pero ¿cuántas tendríamos? ¿Alguien me puede decir? Si aquí de una función de dos variables tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas derivadas parciales? En este caso, 9. derivada de segunda, podríamos obtener en una función de tres variables. Fíjense que aquí tenemos 2 para cada una. En este otro caso, podría ser 9. ¿No? Entonces, fíjense, 3 veces respecto, 2 veces sobre X, 2 veces sobre Y, 2 veces sobre Z. Y si hacemos la alternancia, lógicamente vamos a encontrar las derivadas parciales correspondientes. Entonces, fíjense ustedes que acá podríamos hallar esas derivadas parciales. O sea, la metodología es que si nosotros hallamos la primera derivada parcial, a la segunda, a ese resultado derivamos una vez más y es nuestra segunda derivada parcial, o de segundo orden. Entonces, si nosotros calculamos mal la primera derivada parcial, lógicamente que antes de empezar ya está mal el resultado. Entonces, mucho cuidado en ese sentido. Bien, entonces vamos a continuar. Fíjense las anotaciones que ustedes ven en cada libro de ese varín. Vamos a ver un ejercicio, ¿listo? Aquí, por ejemplo, fíjense, nos pide la derivada de orden superior.
nos dice determine sus derivadas parciales. No le dice específicamente hallen esta derivada segunda. Aquí nos dice sus segundas derivadas parciales y nos da la función. Y aquí estamos encontrando las 4 que habíamos enunciado en la parte principal. Entonces, si ustedes ven, derivamos 2 veces respecto a x, una respecto a y, otra respecto a x, y primero respecto a x, después respecto a y, y por último, 2 veces respecto a y. Entonces, lo que hacemos primero es lo que siempre hemos hecho, ¿no? Allá las derivadas parciales, que es la del primer orden, y en base a esa hacemos la del segundo orden. ¿Listo? Entonces, el ejemplo 1 se define las derivadas parciales tanto en x como en y. Si derivamos respecto a x, aplicamos la notación que tenemos. Entonces, aplicamos todas las tablitas correspondientes a cada uno de los términos. Si derivamos respecto a x, la variable y es una constante, o es considerada constante. Lo mismo acá, si derivamos respecto a y, asumimos la variable x como una variable constante. Teniendo eso en cuenta, obtenemos este resultado. 3x cuadrado más 2xy cubo. Respecto a y, 3x cuadrado por y menos 4y. Por tanto, nosotros a esos resultados derivamos A para definir lo que nos piden las segundas derivadas parciales de dicha función. Entonces yo debo derivar una vez más respecto a x y una vez más respecto a esta expresión de acá. Entonces si ustedes ven a esta expresión de aquí, yo la derivo respecto a x y la derivo respecto a y. Y ese resultado es lo que nos dan aquí. Fíjense, la derivada de la función 3x cuadrado más 2xy cubo, derivo una vez más respecto a x, me va a dar 6x más 2y cubo. Y sigo manteniendo a esa segunda derivada la definición de derivada parcial. Por eso es que me sale este resultado. Lo mismo hacemos acá. Fíjense que a la misma función, la primera derivada rederivo ya no respecto a x. Entonces, si derivo respecto a y a este resultado, al primer término no hay variable y. Constante es una constante. Le una constante es 0. En ese sentido, que me sale el valor 6xy cubo. Quieren dos resultados de la derivada según orden. En este otro caso, yo debo derivar a la variable y, a la derivada parcial respecto a y, y yo la derivo respecto a x y respecto a y. Entonces, a ese resultado yo derivo a x y me va a dar 6xy cuadrado. Si derivo la función respecto a y, no va a salir 6x cuadrado. ¿Cierto? Entonces, ahí tendríamos nuestro resultado correspondiente de la derivada segunda. En eso consiste la derivada, en este caso, derivada de segundo orden o también segunda derivada parcial. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasa si queremos entrar a una derivada de tercer orden? A ver, veamos. Este mismo ejercicio podemos ver. ¿Listo? Entonces yo digo, allá la derivada parcial, en este caso, hacemos la misma simbología. F y me pide hallar esa derivada que es de tercer orden. O sea, si ustedes se fijan, tenemos que derivar dos veces respecto a x y una vez respecto a y. Para hallar la derivada de segundo orden necesitaba de la primera derivada, de la del primer orden.
Ahora aquí yo necesito la desigualdad. Yo tomo este valor, ¿cierto? Y lo derivo respecto a y. Y derivo respecto a y este constante. Y me va a quedar 6 y cuadrado. Ese sería mi derivada de tercer orden bajo esas condiciones. Estamos derivando 2 veces. ¿Qué pasa si yo quiero derivar una de cuarto orden? Si digo x, y nuevamente respecto a x. Entonces, ya tengo la derivada de primer orden, la derivada de segundo orden y tengo la de tercer orden. Pero aquí me pide la de cuarto orden. ¿Cuánto es? Si estoy derivando la derivada de tercer orden una vez más respecto a x, quiere decir que este es el resultado de la de tercer orden. Y me pide allá respecto a x. Pero aquí no existe la variable. Por lo tanto, derivar una constante para mí va a ser 0. Entonces el resultado de esa derivada de cuarto orden bajo estas condiciones, siendo esta función, me va a salir ese valor. Si ustedes ven la metodología de derivada de orden superior, se sigue manteniendo que el resultado anterior del anterior orden se deriva una vez más para continuar con el siguiente orden. ¿Ya? Esa metodología la podemos usar hasta definir una derivada de orden enésimo, que quiere decir una derivada de orden superior. ¿Listo? Pregunta. Pregunta, compañero. ¿No hay? Bien. He estado teniendo problemas con la conexión. Por el momento no tenemos problemas acá. Algo superior. ¿Listo? La 6 habíamos dicho que es implícita, la 5 funciones compuestas. Y seguimos acá con el siguiente tema. Y vamos a ver derivadas de orden superior, pero de funciones compuestas. ¿Ya? Entonces sí vamos a ver cómo se comporta una derivada de orden superior de una función compuesta. Bien. Entonces nosotros tenemos una función definida de 2 variables. Cada una de las variables está compuesta en una variable independiente, en este caso el caso 1, que ustedes ven. En el caso 1 vemos que evidentemente si aplicamos la derivada de dicha función compuesta nos va a dar esto. Derivamos la función respecto a x, diferencial x respecto a t, más la derivada de la función por la derivada de y respecto a t. Eso es lo que habíamos definido de una derivada de función compuesta. ¿No? Pero a mí me pide hallar la derivada de segundo orden. O sea, debo hallar la derivada de segundo orden. ¿Eso qué me implica? Fíjense ustedes aquí. Si yo aplico a este primer término el producto de dos funciones, me va a dar esto de acá. La derivada de un producto me va a dar ese término. Para un segundo término lo mismo. ¿Ya? Entonces tenemos el primer término aquí y un producto de dos funciones. Y lo expresamos de esa forma. ¿Ya? Pero acá nosotros fíjense que aquí este término f de x
debemos aclarar, ¿ya? Y de forma la aclaración de ese tema. Nosotros sabemos que es una función, si lo vemos aquí, la derivada corresponde a la derivada de esa función, tanto en x y y. Para considerarlo así, estamos teniendo una derivada de función. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una composición. Entonces, de esa forma hacemos también el producto correspondiente en esa función. ¿Ya? Teniendo eso en cuenta, nosotros, este valor, si ustedes ven, tanto ahí como acá, reemplazamos en este término de aquí, en este término de acá, con lo que nos daría el siguiente resultado. Lo único que he hecho es remeter el primer término, paréntesis, este segundo paréntesis, este término. Entonces se dividía 1, ¿ya? Entonces reemplazar en la ecuación anterior, acá, estamos definiendo esa expresión. ¿Listo? Lo que hemos hecho es reemplazar el valor de f, la derivada de x y de la respuesta t, una función compuesta, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, yo, al reemplazar, debo realizar ya mi operación matemática. Realizar mi operación matemática o algebraica, si quieren, o la reducción a la mínima expresión, y me va a quedar de esta. ¿Listo? Que eso es lo que me representa, fíjense ustedes, la derivada de la función compuesta bajo estas condiciones respecto a t, dos veces. ¿Ya? No se olviden que la derivada de la función compuesta es respecto a su variable independiente. Siempre, pues indicamos eso. Entonces derivamos respecto a su variable independiente, en este caso t. Ustedes ven, equivale a la derivada de segundo orden respecto a x dos veces. Aquí debemos hallar el diferencial de x respecto a t, todo eso elevado al cuadrado, más dos veces la derivada de segundo orden de x respecto a y, y hacemos el producto correspondiente, el triple producto, la derivada de x respecto a t, por la derivada de y respecto a t. Entonces acá seguimos nosotros viendo que la derivada de segundo orden acá, y acá la derivada de primer orden respecto a t, segundo grado. No es que ¿no? Está elevado al cuadrado. Acá es lo contrario, ¿no? La derivada de segundo orden respecto a x, o mejor dicho, de la variable x respecto a t. Lo mismo acá, hacemos el producto, la derivada parcial de la función f de x, y acá la derivada parcial de f de y, en este caso de y respecto a t. Entonces, nosotros acabamos de indicar las derivadas parciales de dichas funciones teniendo esta condición. ¿Ya? Teniendo esa condición, vamos a calcular y definir esto. Pero fíjense abajo, esta expresión de abajo que ustedes ven, también me representa lo mismo, por si acaso. Es lo mismo que hemos indicado arriba. ¿Ya? Solo que se lo ve más simple, ¿no? La arriba es como puede ser más volumen, ¿no? La otra y se lo ve, podríamos decir, más clara. Pero es lo mismo. La representación simbólica o notación nos indica lo mismo. Debemos derivar la derivada de aquí x respecto a t elevado al cuadrado, que lo tenemos, más dos veces. Entonces, la expresión de esta forma o de la de acá sigue siendo el mismo. Entonces, de esa forma podemos demostrar que la derivada de una función compuesta puede quedar expresada por esta expresión.
que la podemos utilizar. ¿Ya? A ver, veamos el siguiente caso. A veces es un poco complicado tenerlo claro, demostrar ciertas expresiones, ¿no? Pero con los ejemplos se clarifica un poco. Entonces aquí, fíjense, seguimos con la teoría. En el caso anterior hemos visto derivada de función compuesta, digamos el caso 1. Aquí podemos decir el caso 2. Ahora, ¿qué quiere decir? Si yo tengo una función y que dichas variables intermediarias están en función de otras dos variables, en este caso independientes. Y Y que son intermediarias están en función de las variables independientes P y S. Entonces, ¿qué hago yo? Fíjense, yo debo hallar la derivada respecto a T o S. Debo hallar la derivada de la función respecto a S. O puede ser T respecto a S o S respecto a T. Si ustedes ven acá, la primera expresión se analiza de la misma forma que analizamos en el anterior ejercicio. Por eso es que aplicamos la misma expresión. Ustedes ven aquí, que digamos 2 veces respecto a x respecto a t elevado al cuadrado más 2 veces la función x y y. Lo único que cambiamos es la variable independiente. Y acá, como nos pide allá la derivada respecto a s, también podríamos decir lo mismo. Cambiamos la simbología, en vez de t, s, volvemos a conectar. Y si ustedes ven acá, alterna ya no es x cuadrado, no es s, sino x, la derivada parcial de x por la derivada de x. Y no aparece el 2, porque anteriormente, como era el mismo valor, se nos ponían los acá y ya. Yo sé que acá derivamos primero respecto a t, y derivamos y respecto a s, y x respecto a s, y por la misma derivada parcial en segundo orden, en x y y. Acá, si ustedes ven, aparece este término, corresponde. Pero no nos olvidemos que estamos, se desglosa de esa forma. Acá, fíjense ustedes que vemos allá la derivada segunda respecto a la misma variable s. Acá ya no, alternamos, como es s, y acá para y es lo mismo. Entonces que aparecen más términos. Si me pidiese la derivada de la función de s respecto a t, lo único que debemos hacer es alternar, que sería el mismo resultado. ¿Cierto? Pregunta, compañero. O sea, podemos decir que lo mismo. Entonces, a eso es lo que llamamos derivada de orden superior. Tenemos los dos casos que hemos analizado y lo mismo podríamos analizar para una función de 3, 4, 5. ¿Ya? Entonces, estas expresiones nos pueden servir de mucho en caso cuando nos pidan derivada parcial correspondiente. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a borrar y continuar. Aquí una tarea derivada de función compuesta podría decir, no sé, a ver, vamos a ver, hay un ejercicio por acá. Aquí. Aquí, por ejemplo, fíjense, nos pide ya la derivada parcial siguiente a de función implícita. Vamos a ver aquí derivada de función compuesta. Por decir, yo le puedo dar una función cualquiera z igual a x y que x esté en función de 3.
T, S. Y en función, podemos decir T más 2S, ¿cierto? 925, 2. Entonces lo que me pide allá la derivada, si quieren, de Z al cuadrado sobre, si quieren, como es una función de dos variables, podemos hacerlo así. Entonces tenemos ya la derivada parcial respecto, si quieren, primero respecto a t, después respecto a s. Y me pide ya esa derivada. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Mi formulario que tengo acá, puedo utilizar cualquiera. Este, ¿no? Puedo utilizarlo este acá. Esta la utilizo, ¿cierto? O sea, debo hallar la derivada respecto a x. Después hay la derivada en este otro sentido, respecto a t. Entonces, eso es lo que fíjense si derivo dos veces respecto a x la función esta, respecto a x. ¿Qué sucede, compañero? ¿Alguien me puede decir? Si yo derivo la función z dos veces respecto a x, que es el primer término que tenemos acá, ¿qué sucede, compañero? Es cero, ¿no? ¿Cierto? ¿O no? Si hallo la primera derivada respecto a x, es 1. Este constante y la derivada de x es 1. Pero me pide la derivada de segundo orden, respecto a x dos veces. Entonces, si derivo una vez más respecto a x, ya no hay x, hay una constante que vale 1. Si derivo respecto a 1, es 0. Entonces, este término es 0. ¿Cierto? Acá debo hallar la derivada, en este caso, la derivada de x respecto a t. Si derivo x respecto a t, este es 3s. ¿Cierto? Este producto lo necesito saber. La derivada de x respecto a s. Nuevamente derivo x respecto a s. Entonces aquí va a salir 3x. ¿Cierto? Entonces ya yo tengo mi primer término. Pero como ese primer término es multiplicado por 0, se me... Por eso que ya el primer término es 0. Acá dice que debo derivar primero respecto a x y después respecto a y. Si esta función de aquí, ¿lo ven, no, compañero? ¿Lo ven? ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Entonces, fíjense, esta expresión, si yo la debo derivar, dice, primero respecto a x, después respecto a y. Si yo derivo respecto a x, este constante, entonces me va a quedar 1. Debo derivar, oye, pero ya tengo una derivada. También es 0. Porque estoy haciendo una derivada de una constante. Bien, aquí aparece mi paréntesis, que yo voy a poner corchete, y el de estos dos términos, y yo voy a poner corchete en vez de paréntesis, ¿ya? Al segundo término. Entonces aquí yo debo derivar la variable x respecto a t, y derivo respecto a t, tendríamos como resultado 3s. Pero fíjense ustedes, compañeros, ya este 0 me está anulando esa operación que voy a hacer ahí. Si quiero, continúo calculando, si no, le pongo 0.
Continuamos calculando de todas maneras. Igual se nos va a hacer eso. Entonces debo derivar y respecto a S. Esta es una constante más 2S. Entonces acá sigue más. Derivo de X respecto a S. Entonces aquí este. Y el otro valor que me está dando aquí es 1. Cierro corchete, ¿no? Ya no tengo más términos que el paréntesis. Me quedan estos otros dos términos. Entonces esto ya yo sé que es 0. Entonces esos dos términos se me anulan. Continúo acá. Y acá fíjense que Y, la derivada de Y, debo derivar una derivada de este respecto a la variable Y. Si derivo respecto a Y, dos veces a la función principal que está en función de la variable intermediaria. Acá mi problema es que este es el primer grado. Entonces, como es de primer grado, te va a salir la unidad siempre. Si derivo una vez más a ese resultado de la derivada que es 1, resulta ser que es una constante, por lo tanto es 0. Entonces aquí yo pongo 0. Otra vez este término se va a anular. Fíjense que este se va a anular, este se va a anular y este también se va a anular. Anulaban. Entonces tenemos 0 aquí, 0 aquí. En este otro término debemos derivar respecto a X, ¿no? ¿Cierto? Si derivamos respecto a X, X, primero debemos derivar respecto a T, después respecto a S. ¿Cuánto valía X? ¿Se acuerdan? Entonces hemos dicho Z igual a X más T, más Y. Y X habíamos dicho que era igual. ¿Me editan, por favor? Ustedes que lo tienen ahí anotado. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Hola. Quiero el valor de X y el valor de Y. Para que 3DS. continuemos. Para X, ¿cuánto es? 3DS, si no mal recuerdo. 3TS. ¿Ya? Para Y era T2S, creo, ¿no? Sí, T más 2S. T más 2S. ¿Sabes que no toman apuntes ustedes, no? Me voy a tomar apuntes, ¿ya? Bien. Entonces, si eso es así, fíjense que acá el derivo respecto a X es 1. Porque debo hallar la primera derivada parcial y acá la derivada del segundo orden. Primero respecto a T, después respecto a S. Entonces, si yo derivo esta respecto a T, me queda 3S. Después derivo respecto a S y me queda 3. Más debo derivar la función respecto a Y. Respecto a Y. Entonces aquí tenemos el valor de 1. Y acá debemos hallar la derivada del segundo orden respecto a Y. Entonces, yo derivo respecto a T primero. Y es 1. En este caso, de T constante igual a 1. Pero si derivo una vez más respecto a S, comienza de 0. Entonces, mi resultado de toda esta expresión sale 3. O sea que la derivada del segundo orden en ese sentido saldría 3. ¿Ya? Para eso utilizamos nuestra formulita que tenemos, ¿no? En el práctico tienen más para hacer de esta forma. Es lo que quería mostrar
¿Cómo lo realizamos? Porque a veces es un poco confuso y sin embargo hallamos las derivadas parciales y hacemos los productos correspondientes. Eso es lo que hacemos. Si el resultado saliese en función de variables intermediarias, no puede ser. Tiene que ser en función de la variable independiente. Aquí no aparece ninguna variable intermediaria, no aparece un valor constante, no hay problema. Pregunta, compañero. Si ustedes ven, no es complicado. Bien. Vamos a borrar para continuar. Y ese es nuestro siguiente práctico, ¿no? Que es el 7. ¿No? El 8. Bueno, pero aquí... Lo subió, por si acaso lo subió toda la plataforma. No sé si lo he subido, si no, lo voy a subir. ¿Ya? Si no Por está, favor, lo porque yo subo. que sepa solamente habían las 4 tareas nomás. Las otras que están mencionando ahorita no hay. 5, 6, 7. Si no están, se van a subir, no se preocupen. Y mejor si Entonces, no da a más eso tiempo. correspondería, sí. No se preocupe que se le van a juntar todas las tareas. Bien, entonces habíamos definido esto, ampliamos el concepto para cuando tenemos los variables, cada una de las intermediarias, así como las independientes. Y aquí tendríamos la derivada correspondiente de funciones de orden superior de funciones compuestas. Eso sería así. Entonces, tareas de derivadas parciales de orden superior para funciones compuestas. Nosotros vamos a seguir avanzando y vamos a seguir dando tareas, ¿no? Yo decía que siempre cada concepto debería haber una tarea. Bien, entonces ya tenemos, en este caso, la tarea correspondiente, que es la tarea 7. Continuamos. ¿Para Y cuándo va a ser tema, eso? una semana, 2 semanas, máximo. ¿Ya? Seguimos, derivada de órdenes superior, en este caso, de funciones implícitas. Así como vimos derivada de órdenes superior de funciones compuestas, debemos ver derivada de funciones de orden superior de funciones implícitas. Yo tengo una función acá, cualquiera. Disculpe, ¿podría explicar directamente la 2, por favor? A ver, vamos por orden. Estamos en la parte conceptual, ¿listo? ¿Está bien? Bien, entonces nos dice, digamos, estamos viendo la derivada de funciones compuestas implícitas. Anteriormente hemos visto compuestas. ¿De qué consiste? Nosotros hallamos una función y lo único para hallar una derivada de función implícita debemos igualar la ecuación, ¿cierto? Hasta ahí todo ok. Y nos pide hallar la derivada respecto a x, si quieren. Aquí es igual, ¿se acuerdan? Si quieren la de primer orden, llamémosle, de la que aprendimos anteriormente. Aquí era igual, ¿se acuerdan? Yo tengo una función cualquiera, si quieren, así. Una función definida por 3 variables. X, Y, Z. Y esa es una función implícita. Toda función implícita es igual a Z, ¿cierto? Y me pide hallar esa derivada. ¿Cómo es? Pregunta. A ver, vamos, jóvenes. Ya se olvidaron. Lo hemos visto, ¿no? Derivada de funciones implícitas. Hola.
A ver, ¿cómo está definido? Yo quiero hallar las derivadas parciales de z respecto a x, z respecto a y. Sí, tengo mi función implícita acá. ¿Cómo lo encuentro? Porque ahí voy a encontrar la de primer orden. De ahí vamos a ver qué pasa, el segundo, el tercero. Porque estamos definiendo la derivada de orden superior. ¿Ya? Ustedes teniendo este concepto, lo van a resolver cualquier tipo de ejercicio que se les presente. Aquí, por ejemplo, en el primer ejercicio tenemos una función implícita, ¿cierto? Variable 1, 2, 3. En el segundo, tenemos una función implícita de cuántas variables. Igual 3, x, y, z. Acá tenemos una función variable de 3, y, z. Y aquí, ¿de cuántas variables? X, Z y T. Son también 3 variables. O sea, si quieren, estamos analizando funciones implícitas bajo estas mismas condiciones, solo estamos haciendo el concepto de derivada de funciones implícitas. ¿Era igual? Mi pregunta. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No. A ver, no. Vamos, Suárez, a ver, Suárez, doctores. No está Suárez en este grupo. Creo que está Suárez en este grupo, ¿no? ¿O no? Sí, ingeniero, estoy aquí. Está Suárez, ¿dónde se me ha perdido? A ver, Suárez, ¿cuál es la definición de derivada de función implícita? La definición de derivada de función implícita. Hay dos formas, ¿no? Una directa y otra aplicando la fórmula. Entonces la formulita es esta. Ya, se han olvidado. Pero la hago recordar. Es igual a la derivada parcial. No se olvida. No, es que estoy... Implícita. Jesús Comenzaron mis otras Rodríguez. clases. Jesús Rodríguez está con el micrófono. Y nada, estoy viendo nada. ¿Qué escriben en... Ah, ya. ¿Qué? ¿Qué es que te levantaste hoy? ¿Un sueñito? Jesús Rodríguez, apaga tu micrófono. Yo no me quedé echando hasta la 1:30. Carajo. Estaba todo tieso. Oye, apaga tu micrófono, pues. Nadie quiere escuchar. No, yo a la 1 ya estaba tieso. Vos me respondiste 1:30. No sé con quién habría estado. A ver, Oye, Camba Perro, ¿cómo? apaga tu micrófono. Jesús Rodríguez. Respecto a esa expresión. Y vemos que la derivada de la función implícita respecto, en este caso respecto a x. Sobre la derivada de la función implícita respecto a z. ¿Recuerdan ahora? ¿No? Pero todo eso negativo. Lo mismo acá. Todo esto es negativo. Pero debemos hallar la derivada correspondiente. La derivada de la función implícita respecto a y. Sobre la derivada de la función implícita respecto a z. En este caso, fíjense ustedes que z la estamos considerando como variable dependiente y x y y considerada independiente. ¿Ya? Eso es importante que tengamos. Una función implícita, habíamos dicho que podemos definirla como variable dependiente, puede ser x, puede ser y, puede ser z. Yo en cualquier examen o cualquier tarea puedo pedirle esas derivadas parciales correspondientes. Lo único que tiene que hacer es acordarse de ese concepto. A veces me acuerdo
con nivel presencial me decían, está mal planteada la pregunta, y era una función implícita. Entonces había problemas, ¿no? No se acordaban de función implícita, entonces el resultado o el ejercicio era difícil de resolver. Pero si nos acordamos de estos dos conceptos, únicamente que vamos a poder resolver. Bien. Si ustedes ven, nos acordamos de esas derivadas parciales correspondientes, y esta es la derivada parcial del primer orden, de una función implícita. No se olviden que estamos viendo función implícita. Si yo quiero hallar la derivada de segundo orden, ¿cuál es el concepto de derivada de segundo orden? En este caso, de una función implícita. Al resultado anterior debemos derivar una vez más, ¿no? Si aquí yo quiero derivar respecto a y, a ese resultado que acabamos de encontrar, debemos derivar una vez más. Pero respecto a la variable que nos pide. Este es el caso que ustedes ven aquí, de tercer orden, y aquí de segundo orden. Entonces acá, nosotros, como decía el compañero, hagamos la segunda. Podemos igualar la ecuación, hallamos este resultado de la derivada del primer orden, y ese resultado derivamos una vez más, pero respecto a la variable que nos piden. Aquí, por ejemplo, nos piden respecto a x. Aquí nos pide respecto a y, y aquí nos pide nuevamente dos veces respecto a y. Ya. Entonces, si ustedes ven, no es complicado, lo único que debemos acordarnos es que todo esto es una función implícita. ¿Ya? Debemos definir qué es función implícita, y para eso debemos igualar la ecuación a 0. Ese es el primer requisito para resolver. Y si nosotros encontramos nuestra primera derivada, la segunda derivada, no es complicado siempre y cuando la primera sea un buen resultado, esté bien. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven, lo que debemos hacer aquí y allá la derivada parcial del primero están definidas así. Aquí ya lo tenemos, si quieren, derivamos, fíjense ustedes, si hallamos la derivada, en este caso, esta de acá, como dijo el compañero, derivamos respecto a x, ¿cómo que nos quedaría? Derivamos la función respecto a x. Si derivamos respecto a x, ¿cómo nos quedaría esta expresión? A ver, compañero. Este es constante, ¿no? Acá el exponente se lo baja, el argumento se lo baja, el cual debe ser derivado por la misma función. O sea, e por x más y más z. Y acá este signo negativo. Estoy derivando respecto a x, entonces aquí es 2x, ¿no? Y es constante, es 0. A ver, ¿ok? Entonces yo quiero hallar la primera derivada de la función z respecto a x. ¿Cierto? Si quieren, respecto a x es igual, la segunda a la primera, la segunda. Entonces, la primera es 0, estoy derivando la función respecto a 0, menos, aquí va a ser, fíjense ustedes, yo debo derivar, lo vamos a hacer por partes para que lo vean ustedes, x más y más z. Eso debe ser derivado por e elevado a x más y más z. ¿Cierto? Entonces yo debo derivar esos tres términos que están ahí dentro del paréntesis que representan al exponente de la función. Como estos dos valores los voy a trasladar a
otro lado va a ser negativo. Estoy derivando respecto a x. Entonces este va a ser 2x. Y el otro término, si quieren, pongámosle menos c. Todo es igual a 0. ¿Cierto? Entonces mi resultado va a ser, ¿qué va a ser igual, jóvenes? La derivada parcial va a ser, en este caso, a la x más y más z menos 2x. Entonces, si ustedes ven, ahí tendríamos nuestro resultado de la derivada parcial de la función implícita respecto a x. ¿Cuál más necesitamos? La derivada respecto a x o y, si quieren, y la de la función implícita. Debemos encontrar esas tres derivadas, porque esas son las que necesitamos. Fíjense ustedes, la derivada de la función implícita respecto a x, respecto a z y respecto a y mínima, porque aquí tenemos respecto a z. Entonces, respecto a y, ¿qué tenemos? También z es considerada constante. Fíjense que este mismo valor se mantiene tal por la teoría que hemos aprendido de derivadas parciales. Utilizando la tablita, vamos a cambiar de color. Este primer término 0 menos, si quiere, x más y más z, y tendríamos que eso debe ser derivado, es lo que nos dice la tablita, por e a la x más y se mantiene, ¿no? Eso es lo que nos dice la tabla, no es que yo me esté inventando, ¿no? Y debe ser derivado de los otros términos, ¿no? Entonces x, no se olvide que resulta ser ahora constante, entonces ahí le ponemos 0. Pero acá ya aparece y. Entonces la derivada parcial ahí respecto a eso va a ser, en este caso, este negativo, por cierto, ¿no? Negativo e a la xy más y más z, ¿no? Menos 2y, eso es lo único que varía, ¿cierto? Y respecto a z, ¿qué sucede respecto a z? Fíjense que aquí hay el término z, aquí hay z, pero acá en esto otro no hay. Entonces, aquí tenemos 1. Vamos a cambiar de color. 1. Y fíjense que mantenemos otra vez la misma teoría de la tablita de derivadas que utilizamos al. Eso me dice que debe ser derivado por e a la xy, x más y más z. Acá, estos otros dos términos no existe la variable, por lo tanto, 0. No le coloco nada. Entonces mi resultado va a ser 1 menos, sería la función e a la x más y más z. Entonces, si ustedes ven, ya tengo todas mis derivadas parciales correspondientes. He hallado mis derivadas parciales de la función implícita. Lo único que me falta es reemplazar acá, este término y este término.
¿Ya? Ustedes lo reemplazan y a ese resultado tienen que derivar una vez más respecto a X. ¿Ya? O sea, al resultado que hemos encontrado de forma implícita, derivamos una vez más. Entonces, ¿cuánto nos saldría en este caso? Derivada de Z, ¿dónde lo colocamos para que no se lo olvide? A ver, vamos a tratar de hacerlo en el siguiente ejercicio. ¿Listo? En la siguiente página. Aquí. Veo que tengo espacio. Entonces, fíjense ustedes, vamos a borrar esto para trabajar acá. Lo ideal puede ser que hubiese una opción que suba esto, ¿no? Bien, entonces, vemos nosotros y aplicamos nuestra derivada. Vamos a hacerlo con azul, ¿listo? Entonces yo debo hallar este valor y este valor. Entonces si hallamos la derivada de z respecto a esto, por definición es negativo, y el numerador, la derivada de la función respecto a esto. Aquí lo tengo. Entonces aquí yo tengo negativo. El signo que tengo ahí, y la x más y más z. Menos 2. Menos 2. Pero ese es el numerador. El denominador dice que es respecto, en este caso, respecto Z. Z. Está aquí abajo. Ese valor lo reemplazamos. 1 menos b a la xy ahí yo tengo mi resultado. Pero yo debo hallar una derivada más a ese resultado, porque es un orden. O sea, a ese resultado debo derivar una vez más respecto a x. ¿Cierto? Eso es lo que nos pide. Entonces, eso me representa que a este resultado debo derivar respecto a x. Que tengo aquí un cociente, ¿no? Entonces yo tengo y derivo una vez más. Y esa es mi derivada de segundo. Que es el que nos pide en este caso. Bueno, hacer el cociente de ahí ustedes no es complicado. ¿Ya? Lo que tienen que darse cuenta aquí ustedes es que primero aplicamos la derivada de definición de función implícita a la primera derivada. Después aplicamos la definición de derivada de orden superior. Ese resultado anterior debemos derivar una vez más respecto a la variable. ¿Listo? Pregunta. Y aquí Y nomás debemos aplicar se aplica la definición nomás derivada de un cociente. de la tablita. Ahí está. Se aplican eso y listo. Y la derivada del numerador menos u por b derivada.
¿Ve? Eso tienen que aplicar. En este caso nos salió un cociente, ¿no? Puede ser que en algún ejercicio puedan simplificar el denominador, ¿no? Y queda no queda fraccionado. Depende del resultado. Pregunta, compañero. Ese es el concepto de derivada de una superior, compañero. ¿Ya? Lo importante es que mantengan el concepto y no se me olvide. Empezando de la definición de funciones implícitas. Ya es una derivada de funciones implícitas y de ahí aplicamos el concepto de derivada de una. Vamos a borrar o continuar. Bueno, se nos acaba el tiempo y yo voy a ver, subirle las tareas que están pendientes. ¿Listo? La tarea era hasta el 29. Bueno, la alargamos. No tienen más. Podemos decir quedamos hasta el 5, ¿no? Entonces quedaría para el 5 y le podemos dar una semana más. Pero no lo hará porque vamos a seguir avanzando y van a seguir habiendo. ¿Ya? Entonces cada tarea tiene su determinado ejercicio. Entonces si está para el anterior ejercicio habíamos dicho que era para el 29, pero el 29 feriado lo mantenemos ahí. Y la suben, ¿no? Si está habilitado lo suben, si no el primer día que se habilite lo suben. ¿Sí? ¿Va a ser para el 29 o para el 5? No, si está habilitado ustedes lo suben. ¿Ya? Si no, el primer día que lo habiliten lo suben. ¿Está bien? Porque puede ser que el sistema no esté habilitado. Y Ok. esa otra tarea lo haríamos para el 5 o 7, ¿quién? Al 12. No, para el 12 van a tener más tareas. No se preocupen. Vamos a hacer lo que avancemos el 5 y el 7. Ahí vamos a tener. Al 7, ingeniero. No, yo digo que van a tener tareas. ¿Y la del 5 y el 7 para cuándo va a ser? Para el 6. Ya pues, una semana más, pues, ingeniero. O 2 semanas más ya. Ya están atrasados ustedes, ¿no? Demasiada tarea, ingeniero. Estamos bien en Demasiada. avance. Es que en Después física de la tenemos examen el 5, ingeniero. Y que Inge, lo que pasa es que nos da mucha tarea, pues, y se nos acumula también por las otras tareas. Tarea, la vida del estudiante es esa, compañero. Es estudiar. Apoyando. Así es. También el auxiliar no aparece igual y la metodología igual, la explicación no es tan buena. Ustedes son los futuros matones, tienen que estudiar bien, ¿ya? Entonces, hay que estudiar. Claro, Ahora se entiende, tienen pero todo, tenga un tienen poco de internet, consideración, Inge. donde le indican paso por paso, ¿ya? La vida del Obviando, pero estudiante igual. es, ¿ya? Claramente, sí. Pero igual, de todas Está formas, bien. tengan un Entonces, poco ¿está más bien? de consideración. Está bien el... El 7, ingeniero. Ya. Disculpe, pongámosle el ingeniero. 7, 20, 20, 24. Van a tener 5, 6 y 7. No sé, por ahí aparece otra más. Esta es la 8, creo, ¿no? A ver, entonces derivada de funciones implícitas. Disculpe, ingeniero, ese material que Bien. usted tiene, esas diapositivas, ¿lo va a subir a la página?
la diapositiva en la página. Mire, yo decía el libro, lo tienen ustedes, que está más detallado de lo que yo hago. El Stewart, cálculo de varias variables trascendentales y octava edición. Además, los compañeros lo están grabando, ¿no? Se lo van a pasar. Y cuando veo por ahí, veo que me han grabado, ¿no? ¿Ya? Y sé que lo están grabando ahorita. ¿Ya? Entonces es fácil conseguir la grabación. Y, bueno, estamos avanzando, pueden hacer captura también, ¿no? ¿Ya? Pero si nos damos un tiempito, lo subimos, no hay problema. ¿Ya? Bien. Por favor, súbalo. De todas maneras, la explicación que hacemos ahí a veces no sale, ¿no? Si ustedes ven, sale aquí directamente lo que vemos, de acuerdo a lo que está en el libro. Yo le digo el libro es mejor. Porque nosotros escribimos sobre esto y eso a veces no sale, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta más que tengan? ¿No hay? Diferenciales de órdenes superiores. Si ustedes ven, tenemos una función de dos variables. Su diferencial lo habíamos definido de esa forma, ¿no? Y le habíamos llamado diferencial total. ¿Se acuerdan, no? Entonces a eso lo llamamos diferencial de primer orden. Si queremos de segundo orden, lo elevamos al cuadrado, ¿no? Al elevarlo al cuadrado, lógicamente que no va a salir esta expresión. Entonces elevamos la expresión elevada al cuadrado, el binomio cuadrado perfecto, ¿no? Entonces el primero elevado al cuadrado más el doble del primero por el segundo. Fíjense que aquí z lo hemos sacado porque es la función. Y después lo hemos introducido una vez resuelto el binomio cuadrado perfecto. Eso es lo que se ha hecho. Si ustedes ven aquí, llamémosle 1 aquí, y para la tecita de acá llamémosle 2. Entonces, 1 resulta ser, si ustedes ven, toda esa expresión es una derivada del segundo orden. ¿Y esto qué es? Un diferencial del segundo orden respecto a la variable. Si ustedes ven aquí, resulta ser una derivada del segundo orden. Primero respecto a x, después respecto a y. Pero es de segundo orden. Igual acá tenemos una derivada respecto a la variable y. Hola, Mane. ¿Ya? Y multiplicamos por su diferencial correspondiente en x y en y. A eso le llamamos diferencial de segundo orden. Este primero hemos utilizado bastante y hemos hecho claro. Entonces, sobre ese aplicamos nuestra gráfica, nuestra álgebra y hacemos el perfecto. Solo que aquí entra el concepto de derivada. Ocurre para el tercer orden. ¿Ya? Fíjense el trinomio cuadrado perfecto. Derivada de tercer orden. Acá. Aquí aparece derivada de tercer orden. Aquí aparece derivada de tercer orden. Y lógicamente un término. Sabemos, esos términos aparecen a consecuencia de esto. 1, 1, 2, 1. Este es el primer orden, este es el segundo, y este sería el tercero. 3, 3, ese es el tercer orden. Si ustedes ven, 1, 2, 3, 4 términos. Cuarto orden sería este. El factor 4, factor 6, ¿Cómo estás, Marianita? 4, y aquí tenemos 1. Callen ese micrófono. Si ustedes ven, seguimos nosotros analizando. Aquí tenemos un 5, aquí el 10, 10, 5,
y 1. ¿Qué se llama a estos jóvenes? Yo creo que todos saben, ¿no? El triángulo. Entonces aquí tenemos el triángulo de Pascal. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces este de quinto grado nos va a definir 1, 2. Eso mismo vamos aplicando acá. ¿Qué quiere decir? Que aquí debemos hallar la derivada de quinto orden en cada grado que dijimos. Eso es lo que se aplica, ¿ya? Y fíjense que el diferencial de tercer orden está acá. Después va disminuyendo en 1 grado. Ustedes ven acá, este va creciendo y el otro va disminuyendo. Tal y cual lo hemos aplicado en el triángulo de Pascal. ¿Ya? Entonces, yo puedo llegar a definir de forma general esa ecuación o ese diferencial de orden enésimo. O tarea 5, 6. Y si toca la tarea que acabamos de ver del enunciado de diferencial de orden superior, lo subimos a esa tarea. ¿Listo? Entonces, Inge, no hay... Diga, Vera. tenemos para presentarnos solamente la tarea 5 y 6 y la 7 ya cuando terminemos, ¿no? No, la 7 ya está. Ya está dentro. Ahí entonces la 5, 6 y 7, ¿no? La 8 más bien. 5, 6, vale, 7 vale. y posiblemente la 8. Voy a fijarme si ya toca. ¿Listo? Perfecto, Inge, Que gracias. vayan avanzando. 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? Al año, felices fiestas.